Muchas gracias, señor presidente. Voy a dar inicio al capítulo de la participación de los encausados. Este capítulo voy a dar inicio por respecto a cada uno de los acusados, a indicar las declaraciones que rindieron el procedimiento, las variaciones que tuvieron a través del tiempo y posteriormente el capítulo referente a cómo la sentencia construye la participación de cada uno de ellos. Doy inicio, señorías, respecto a don Patricio Silva Garín. Sus declaraciones constan a fojas 712, 1966, 4542, 5230, 8829, 8842, 11649, 13530, 13544, 13618 y careos de foja 8844, 14728 y 16310. Señorías, indica el acusado que él es médico, es cirujano gastroenterólogo. Señala que durante el año 1956, al tiempo que trabajaba en el Hospital El Salvador, ingresa al escalafón de oficiales de la Jefatura de Sanidad del Ejército. Señala que cuando se retira, 36 años después, detenta el rango de coronel. Señala que él conoce a don Eduardo Frei Montalva cuando él fue presidente de la República, ya que se le pidió al comandante en jefe del Ejército diversos postulantes para poder cubrir el cargo de subsecretario de Salud y que finalmente él es elegido para este cargo. Señala que en noviembre del año 1981 el doctor Valdivieso lo invita a una junta médica que se realizó en el domicilio de don Eduardo Frei. Esto debido a que éste se encontraba aquejado de una úlcera al esófago y reflujo esofágico que lo estaba aquejando. Señala que en esta junta, en adición a la presencia de los dos médicos ya indicados, participan también el doctor Augusto Larraín, cirujano digestivo experto en úlceras, el doctor Alejandro Goic, gastroenterólogo, y además el doctor Valdivieso. Señala que debatida la circunstancia de la enfermedad que aquejaba al expresidente, el doctor Larraín es partidario o manifiesta ser partidario de operar, de intervenir quirúrgicamente al expresidente. El declarante. Señor abogado, silenciarse, por favor. Gracias, señor. El declarante don Patricio Silva manifiesta, sin embargo, una opinión en contrario. Señala que es de la opinión de que se le trate médicamente, no quirúrgicamente, ya que por su experiencia profesional las úlceras de Barré, como él pensaba en ese momento que era el diagnóstico, mejoraban con un tratamiento bueno y que no era por lo tanto necesaria la operación. No obstante ello, señala que el exmandatario decide operarse, que quien efectúa esta cirugía es el doctor Augusto Larraín y que don Patricio Silva, declarante, comparece como observador a esta primera operación. Señala, señorías, en esta primera declaración que el resultado de la operación fue excelente. Señala que se le dio de alta a los pocos días. Señala que, sin embargo, 4 días después recibe un llamado de la familia en que le indican que el exmandatario se encontraba con vómitos, asiste a verlo ese mismo día. Señala que se encuentra en el domicilio del exmandatario con los doctores Valdivieso y Goic y constatan que el paciente se encontraba en estado grave, sudoroso, en estado de pre-shock, y se decide que se le hospitalice inmediatamente en la Clínica Santa María, encontrándose en ese entonces el doctor Larraín fuera de Santiago. Indica el declarante que en ese momento él plantea como hipótesis diagnóstica la existencia de una obstrucción intestinal alta que requería cirugía para ser corregida. No obstante ello, señala que el resto de los doctores pensaban que se trataba de una dilatación gástrica por haberse cortado el nervio vago. Y el doctor Larraín, quien llega en la noche de jueves, adhiere a esa última teoría. Es en ese contexto que indica que el día sábado recibe un nuevo llamado de la familia Frei. Le pedían que fuera en forma urgente a ver al exmandatario, ya que éste se encontraba en un estado de mayor gravedad. Le señalan que ya no querían seguir con el doctor Larraín, de que el paciente no había evolucionado en forma favorable, y él, frente a esta circunstancia, insiste en su diagnóstico previo de obstrucción intestinal alta. Indica que lo confirma mediante una radiografía y le indica a la familia que él asume la operación del exmandatario en artículo de muerte.
porque indica no es capaz de asegurar el resultado. Señala que esta decisión fue compartida por el resto de los doctores Valdés, Goic y Valdivieso, y se le contó a la familia la situación y el riesgo de la operación, y este fue aceptado. Señala que se lleva a efecto la intervención quirúrgica inmediatamente, se constituye el equipo con el doctor Weinstein como segundo cirujano, el doctor Valdés, y como observador también participa el doctor Goic. Señala que cuando abren la cavidad abdominal del paciente, encuentran una porción del intestino delgado que estaba adherido a la cicatriz de la laparotomía de la operación anterior de noviembre del año 81. Señala que esto está dentro de las complicaciones que podían esperarse en una cirugía abdominal. Señala que además aprecia que se había provocado una gangrena en el interior del intestino que a la vez había provocado una peritonitis aguda difusa. Señala que la operación que se practica consistió en extirpar el trozo de intestino gangrenado, le efectuó 2 bocas artificiales al intestino y posteriormente se lavó abundantemente con suero la cavidad abdominal. Se dejaron 4 drenajes y se le realizó una técnica de laparotomía contenida sin sutura para que la peritonitis drenara el pus hacia afuera. Señala que posteriormente se manifestaron todas las consecuencias metabólicas del shock y de la peritonitis. Señala que se trató con antibióticos la presencia de estreptococos, la presencia de esquéridas, y que las infecciones empezaron a proliferar. En ese sentido indica que se apreciaron enterococos, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. Señala que esto obligó a efectuar tratamientos con antibióticos. Esto lo efectuó, indica el jefe médico de la UCI, el doctor Valdés. Señala que todo esto también estuvo en conocimiento del internista médico personal del señor Frey, el doctor Goic, y que atendida las fallas multisistémicas que acompañaron el cuadro clínico del paciente, este finalmente no presenta mejoría y continúa agravándose, falleciendo finalmente el 22 de enero del año 82. Señala, señorías, que no tuvo conocimiento del embalsamamiento, sino que hasta posteriormente el doctor Barahona se comunica para informar el resultado de los exámenes que se le practicaron y que esencialmente señaló la existencia de candidiasis generalizada en todos los órganos. Señorías, las declaraciones subsecuentes mantiene esta estructura indicada de la declaración que se prestó ante la Policía de Investigaciones, pero con las siguientes salvedades. Señala que en la segunda reunión, previo al reingreso de la clínica, habían 2 opiniones. Una, que es la que planteó el declarante, que era obstrucción intestinal alta, probablemente por adherencias de carácter posoperatorio, y la que planteó también el doctor Larraín, ya que el doctor Goic lo llamó por teléfono previamente, y el doctor Larraín habría manifestado que cuando él operaba acostumbraba a seccionar el nervio vago de los pacientes. Señaló que en la operación del señor Frei Montalva también lo había efectuado y que por lo tanto lo que estaba sucediendo con el paciente correspondía a una parálisis gastrointestinal, que era lo que estaba provocando el cuadro de vómitos. Señala que el declarante, que el doctor Goic, conversó por teléfono, le dijo que la radiografía de abdomen que se le había practicado al reingreso al exmandatario no mostraba una obstrucción intestinal. Y como el enfermo había mostrado alivio con la hidratación de carácter endovenoso y además habiéndose aspirado del estómago los líquidos por la sonda, habían tomado la decisión de continuar el tratamiento en esa misma línea. Sobre este punto y el hecho que el primer examen de radiografía mostrara, o no, más bien no mostrara una obstrucción intestinal, indica el declarante que este carácter normal de la radiografía era explicable por la cantidad de líquido que se le había extraído por la sonda. No obstante ello, señala que él mantuvo su diagnóstico de obstrucción intestinal y que era necesario reoperar. En cuanto a la causa de muerte, señala que la causa precisa del fallecimiento del exmandatario fue septicemia provocada por proliferación de Candida albicans y que esto provocó una falla multisistémica. Indica que los medicamentos orales que existían para tratar la candidiasis no podían ser usados con el señor Frei Montalva, ya que este no tenía función gastrointestinal, ya que ésta se había interrumpido quirúrgicamente cuando le extirparon la porción de intestino que estaba gangrenada. En cuanto, señorías, a la pregunta de quiénes eran sus superiores jerárquicos entre los años 80 y 82 y a quién informaba respecto a las comisiones de servicios, señala que lo calificaba era el director de sanidad.
Se le preguntó, señorías, si atendía su actuación y atendida la gravedad del paciente, si esto podía constituir un riesgo de carácter personal e institucional, y señala el declarante que jamás se le pasó esa circunstancia por la cabeza, únicamente indica que pidió permiso al ayudante del general Pinochet para operar a don Eduardo Frei Montalva. Señala que ya antes había pedido permiso para asistir a la Junta Médica y piensa que lo debe haber solicitado en esa oportunidad Jaime Lucares. Posteriormente, señorías, a Fojas 8842 indica que solo le informó respecto de un tema que el gobierno tenía que saber de primera fuente, en el sentido de que él estaba por atender profesionalmente a un exmandatario de la República. Bueno, agrega, señorías, posteriormente que la operación que practicó el doctor Larraín, en la que el declarante estuvo presente, se hizo bien, pero que él se retiró de la operación, el declarante, cuando comenzaron a cerrar al paciente, y piensa que es ese momento en el cual tomaron el asa del intestino con la sutura a la pared del peritoneo. En cuanto, señorías, al medicamento Transfer Factor, indica que en el postoperatorio, que fue largo y fue complicado, se resolvió que el cirujano, es decir, él, se iba a encargar de la herida de carácter postoperatorio y que quien se iba a encargar de los remedios, antibióticos y tramas de tratamiento era precisamente el médico utiólogo doctor Valdés. Señala que el doctor Goich funcionó como médico de la familia y el doctor Rojas conformó también parte de este equipo que había puesto el partido para ayudar a la familia. Señala que en ese contacto es él quien colabora con los contactos externos y es así como aparece este medicamento Transfer Factor. Indica que este es el que ahora derivó en el llamado omeprazol y que se trata para tratar las úlceras. Señala que era aprobado o recomendado por los doctores norteamericanos e italianos, pero que sin embargo este medicamento tenía o podía provocar efectos renales, por lo tanto era peligroso, y señala el declarante que él no estuvo en la junta donde lo autorizaron. Él piensa que fue autorizado o por el doctor Valdés o por el doctor Goich. Indica que al particular Patricio Rojas sí estuvo en esas juntas porque él fue quien hizo los contactos para obtenerlo. En cuanto, señorías, a la reunión que se efectuó en el Departamento de Anatomía Patológica de la Pontificia Universidad Católica, donde el doctor Rosenberg informó los resultados del examen anatomopatológico de las muestras, el declarante indica que no fue invitado a esa reunión. Señala que no conocía personalmente a los doctores Rosenberg ni González y que no se efectuaron exámenes para detectar presencia de sustancias tóxicas en el organismo del expresidente. Señala que solamente se planteó la hipótesis de que pudiera ser víctima de un envenenamiento con posterioridad a su fallecimiento. En cuanto al doctor Valdivia, señorías, el declarante señala que lo conoció muy poco, que sabe que era residente en la Clínica Santa María, indica que es efectivo que cuando se produce el shock séptico del expresidente, es decir, el 6 de diciembre del 81, él se acercó, el doctor Valdivia se le acerca para decirle que el doctor Larraín estaba en la clínica, y también es efectivo que el doctor Silva le responde que ahora él era el jefe del equipo y que él era quien se iba a hacer cargo de esa cirugía de carácter complejo, y que esto, reitera, fue a instancias de la propia familia, ya que la propia señora del exmandatario le había indicado que no quería que fuera el doctor Larraín quien practicara esta operación. Señorías, a Foja 13.530 y siguientes declara que, habiendo conversado con la señora María Ruiz Tagle de Frey al momento del fallecimiento del expresidente, el doctor Silva le manifiesta que es conveniente efectuar una autopsia médico-legal. Esta orden, le indica, debe ser dada o debía ser dada por el médico tratante, que correspondía al doctor Alejandro Goich. Señala que ella no se pronunció al respecto cuando él le da esta sugerencia, pero sí le insinuó que le pusieran líquidos desinfectantes para postergar la descomposición del cuerpo. Esto atendido el carácter caluroso del clima que había imperante a la época y que el cuerpo iba a tener que ser exhibido en las ceremonias fúnebres en los días siguientes. Indica el declarante que como oficial de sanidad del ejército, en cumplimiento de las ordenanzas institucionales, sí informó al mando la atención médica que se había solicitado para don Eduardo Frei, y que la forma en la cual esta información se entregaba era informando al edecán de turno del presidente de la República. Con eso dice el declarante que no era él quien informaba directamente al general Pinochet, sino mediante informes escuetos
y únicamente cuando eran requeridos por el mando a través del edecán. Finalmente, señorías, indica que él informaba verbalmente a los directores del hospital militar en forma periódica, primero porque trabajaban en el hospital militar y segundo porque los directores mantenían un interés en conocer la evolución y prognosis del paciente por tratarse precisamente de un expresidente de la República. Concluye indicando que él no se comunicó en ningún momento con el doctor Barahona para los efectos que concurriera un equipo anatomopatólogo a efectuar los procedimientos posteriores a la muerte del expresidente. Señorías, el considerando 24º del fallo contiene los razonamientos que se emplean para establecer la participación del encausado Patricio Silva Garín. Esencialmente, lo que indica la sentencia es que del mérito de autos aparece que el acusado tuvo una relación, primero, de confianza y amistad con el exmandatario, y al mismo tiempo tuvo una dependencia jerárquica del Ejército de Chile, esto en calidad de oficial de sanidad militar. Señala que conforme a esta doble calidad, el acusado tuvo participación en la Junta Médica donde se discutió acerca si era factible o no que el expresidente fuera sometido a una intervención quirúrgica por la hernia al hiato que padecía y que no obstante señala don Patricio Silva en sus declaraciones que se opuso a la realización de esta operación. Indica el fallo que posteriormente aparece haciéndose cargo del equipo profesional que lo reinterviene quirúrgicamente luego de haber reingresado a la Clínica Santa María. Indica que el haber dado el declarante como razón para haber excluido a don Augusto Larraín Orrego, quien había realizado la primera operación, como hecho que éste no había podido ser ubicado, es un antecedente que resulta desvirtuado en el procedimiento con la declaración de Pedro Valdivia Soto, a foja 6090, quien manifiesta que el 8 de diciembre de 1981 avisó al doctor Patricio Silva Garín de la presencia en la clínica del doctor Larraín, pero él le señaló que en ese momento era él quien encabezaba el equipo médico a cargo del paciente. Razona asimismo el fallo indicando que dado el conocimiento que don Patricio Silva Garín tenía de diversos crímenes que habían cometido organismos de seguridad del régimen militar, entre ellas la muerte del general Augusto Lutz, la muerte del ex ministro del Interior don José Tobá y su participación en la implementación del hospital de campaña en el Estadio Nacional durante el periodo en que éste se utilizaba como campo de prisioneros. No obstante, este conocimiento fundado en estos tres elementos señala que jamás advirtió ni al paciente ni a su familia acerca de los riesgos que éste podía sufrir de someterse a una operación en Chile, lo que resulta, estima el fallador, contrario no solo a la ética de carácter médico, sino también al derecho, dado que le asistía al doctor Patricio Silva Garín un carácter de garante en relación al paciente atendido a su condición profesional. Razona asimismo la sentencia, señorías, que atendido los dichos del doctor Alejandro Goic a fojas 1485, este manifestó que le habría alarmado la determinación de efectuar una resección abdominal, ya que esto traía aparejado riesgos posibles de infección. El fallo también se aboca a conceptualizar señalando que es también el doctor Patricio Silva responsable del hecho de haber omitido realizar procedimientos médicos y quirúrgicos y también que los tratamientos posteriores que se proporcionó al paciente luego de su reingreso no fueron los adecuados. Señala que tampoco puede ser desconocido por el acusado que se utilizó un medicamento denominado transfer factor, el cual era de carácter experimental, que no estaba autorizado su uso en el país por el organismo correspondiente ISP. En cuanto, señorías, a los procedimientos posteriores a la muerte, indica el fallo que además el doctor Silva Garín participó en una reunión que se celebró en el Departamento de Anatomía Patológica de la Pontificia Universidad Católica, en el cual se informan los resultados de los exámenes practicados a los órganos del exmandatario, el que no fue autorizado por la familia, y señala que la negativa de don Patricio Silva a haber acudido a esa reunión se ve desvirtuada por la declaración del facultativo don Helmar Rosenberg Gómez, quien indicó precisamente que él era uno de los médicos que había asistido a esta entrega de información. En cuanto, señorías, a
práctica de la intervención quirúrgica, la operación propiamente tal practicada al expresidente, señala el fallo que esta contraría también los elementos propios de la lex artis, los conceptualiza como que el conjunto de prácticas médicas propias y generalmente aceptadas para sanar a los enfermos. Y se remite en este punto el fallo a citar el informe del panel de expertos del Servicio Médico Legal, indica las fojas que fueron ratificadas por cada uno de sus integrantes, y esto lo relaciona, señorías, a la doctrina que establece el autor Klaus Roxin en cuanto a que la imputación de un resultado de un ilícito penal típico presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Cita al particular, señorías, la publicación en relación a la cita que efectúa en el fallo. Indica que en este orden de ideas, además del riesgo señalado, cuando se practica esta intervención quirúrgica, resulta que dada la experticia y la calidad profesional que poseía el doctor Silva Garín, él estaba constituido en una posición de garante tanto de la salud como de los cuidados del paciente, y que esto fue vulnerado al proceder en forma dolosa en su actuación profesional. Ratifica, señorías, citando también más doctrina, abundando en cuanto al punto, cita a los autores Javier Esteban de la Fuente y Mariana Soldana, en su obra Tendencias actuales de la legislación y jurisprudencia argentina sobre el derecho penal médico, y también cita al autor Carlos Romeo Casabona, especialmente en las páginas 525 y 526 de su obra El médico y el derecho penal. Indica el párrafo en particular, señorías, las intervenciones quirúrgicas per se son consideradas conductas riesgosas. Ese tipo de riesgo es tolerado por la sociedad y por ende permitido por el legislador, ya que así lo exigen los intereses preponderantes del bien común. Pero a continuación indica, un resultado causado por el agente solo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido. Y señala que ese peligro se ha realizado o se ha materializado en el riesgo, en el resultado concreto. Con estos antecedentes, señorías, la conclusión del capítulo de participación respecto a don Patricio Silva Garín es: los antecedentes referidos anteriormente resultan ser suficientes para tener por demostrada la participación del acusado Patricio Silva Garín en calidad de autor del delito de homicidio del exmandatario. Una pregunta, relator. El fallo se hace cargo cuando cuando se verá que el año 82 el doctor Silva estaba en conocimiento que la muerte del general Lutz José Toá había sido obra de agentes de seguridad. Señoría, el encabezado respecto a todas las participaciones parte señalando que se han tenido por establecidos los hechos en el capítulo previo en base a todos los antecedentes anteriormente indicados. Pero esa es toda la referencia que hace. Ya. No hay en el capítulo de participación un análisis puntual respecto a las situaciones, ya sea de don José Toá o don Augusto Lutz, o cómo pudiera haberse enterado don Patricio Silva respecto a ellas. Ya. Gracias, señorías. Voy a pasar entonces ahora al capítulo de participación respecto a don Raúl Diego Lillo Gutiérrez. El acusado en cuestión, señorías, declaró a fojas 854, 1601, 8763, 13933, 14409, 14728, 16310 y 16678. Indica don Raúl Lillo, señorías, que él es subteniente en retiro del Ejército de Chile. Indica que el año 1976 se le destina a la DINA, integró la Brigada Purén. Esta señala que está dividida en varias agrupaciones. En el caso puntual que le correspondió, lo asignaron a aquella dedicada a la agrupación de partidos políticos, especialmente la Democracia Cristiana. Indica que tuvo en esa brigada el carácter de segundo jefe al mando de la institución. Indica, señorías, que al término de la DINA, entre los años 78 y 79, se le deriva a la Central Nacional de Informaciones, continúa trabajando también en el área política, en la misma tarea, es decir, conocer las actividades de los dirigentes de los partidos políticos, hasta que la CNI termina en los años 89-90. Indica al año 1981 que quien dirigía la Central Nacional de Informaciones era el general Humberto Gordon, el encargado de todas las brigadas era el coronel Smith Martínez y de segundo jefe estaba Sergio Canal Baldwin. Indica que la brigada puntualmente en la que participa, que es la brigada C1-C2, era la encargada del área política sindical,
estaba a cargo del oficial de carabineros Miguel Hernández Oyarzo y que la agrupación política propiamente tal estaba a cargo del declarante Lillo Gutiérrez. Señala que a él lo seguían alrededor de 11 agentes, todos suboficiales de carabineros, de ejército y empleados civiles, y que ellos estaban separados por partidos políticos. En ese orden de ideas indica que aquellos encargados del Partido Demócrata Cristiano eran los suboficiales de carabineros Lira Aravena, Gutiérrez Rubilar, Cerdo Urrutia, Duarte Gallegos, Reyes Díaz, Alfaro Fernández y los suboficiales de ejército Hernández Franco, Mora Cerda y como empleado civil Márquez Campos. Indica el declarante que no era necesario efectuar seguimientos a la persona de don Eduardo Frei Montalva. Esto por cuanto ellos mantenían como institución un muy buen nivel de infiltrados dentro del Partido Demócrata Cristiano. Señala que atendido que el expresidente era considerado uno de los principales líderes opositores al gobierno militar y que tenía todas las condiciones para poder volver a desempeñarse en la máxima oficina del país, señala que se efectuaban o se tomó la determinación de que para las investigaciones que se iban a efectuar, en que participara el expresidente, cuando por ejemplo hubieran reuniones en las que éste iba a participar, se concurriera en forma discreta a observar las mismas, anotando las patentes de los vehículos de los participantes y posteriormente se chequeara las mismas a través de los organismos como el Servicio de Registro Civil. Señala en cuanto a las interceptaciones telefónicas que éstas se efectuaban en otra brigada. Le llegaban los informes de la misma, las transcripciones regularmente a su despacho de su brigada, tanto relacionadas al domicilio particular del señor Frei Montalva como de su oficina. Señala que desde la dirección de la CNI les pedían semanalmente un informe respecto a las actividades del expresidente y por lo tanto cada semana reunían información de distintas unidades más las transcripciones de escuchas telefónicas y se remitían el día lunes al director del CNI por intermedio del coronel Smith Martínez. En cuanto, señorías, al periodo en que el exmandatario estuvo internado en la Clínica Santa María, señala que se preguntó en varias ocasiones por vía telefónica por el estado de salud del presidente. Señala que no recibió orden superior ni dio instrucciones de que alguien concurriera a la Clínica Santa María estando hospitalizado don Eduardo Frei Montalva. Señala que sí, el día que falleció, envió gente a investigar, pero que eran los propios informantes del Partido Demócrata Cristiano. Posteriormente, señorías, en relación a la carpeta que se tenía de don Eduardo Frei, indica que él manejaba efectivamente una carpeta, pero que en esta contenía información obtenida por fuentes abiertas, ya fuera diarios, revistas, periódicos, más las transcripciones de las escuchas telefónicas que se efectuaban tanto al domicilio de Hindenburg como la oficina de calle Huérfanos del expresidente. Señala que estas transcripciones las efectuaba y las escuchas las efectuaba gente de la comunicación, del Departamento de Comunicaciones de la CNI y que estas se realizaban materialmente en el cuartel ubicado en calle República. En cuanto a los seguimientos, señorías, indica que su unidad no los efectuaba, no estaba a cargo de ellos, pero eso no quiere decir que no hubieran existido. En cuanto, señorías, a Luis Becerra Arancibia, indica que él había sido chofer de Eduardo Frei Montalva, tenía una espléndida relación con él y su familia, al punto que llegaba a interactuar jugando fútbol con sus hijos en el Palacio de la Moneda. Indica que fue el mismo declarante, Lillo Gutiérrez, quien lo recluta como informante y le empieza a entregar información acerca de las actividades de la democracia cristiana, ya que conocía a muchos de los dirigentes de ese partido. Indica que no le entregó, sin embargo, antecedentes respecto a don Eduardo Frei Montalva, porque a la fecha en que él ofició como informante, ya el exmandatario habría fallecido. A Fojas 14.409, señorías, se enfatiza sobre este punto. Señala que solo se reclutó a Luis Becerra a fines del año 85, cuando se desempeñaba como conductor del senador don Andrés Saldívar. Indica que Luis Becerra estaba dentro de la planilla de pago de la CNI. Se le había dado un alias para protegerlo, una chapa, y se le entregaba mensualmente la suma de 50.000 pesos, que en esa época era una cantidad considerable. Señala que además se le entregaban bonificaciones o premios por la calidad de la información que entregaba. Indica el declarante que él desconoce que hubiera estado Luis Becerra detenido en el regimiento Tacna en algún momento, o que la hija de Luis Becerra fuera pareja de un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. En cuanto a los eventos ocurridos en la Clínica Santa María, señala que ellos como unidad solamente llegaban hasta el mesón
para preguntar el estado de salud del expresidente o que consultaban vía telefónica. Señala que específicamente se preguntó al miembro del Partido Demócrata Cristiano, Genaro Cerda, por la salud del exmandatario, misma circunstancia respecto a otro informante, Jorge Ibáñez. Señala que lo que señala Enrique Gutiérrez Rubilar, uno de sus subordinados, en el sentido de que el declarante Lillo Gutiérrez tenía o manejaba un nivel de información mucho más acabado respecto al estado de salud del exmandatario que lo que sabía la generalidad de las personas, señala que esto es efectivo, pero lo remite a que esta información la obtenía precisamente por los informes de Genaro Cerda y su mujer, ambos informantes del Partido Demócrata Cristiano, además de las transcripciones telefónicas que llegaban transcritas a la casa de Hindenburg del expresidente. Finalmente, señorías, respecto a la pregunta del ministro instructor respecto a quién transcribía las interceptaciones telefónicas y quién estaba a cargo del departamento de la CNI que las obtenía, indica que se trataba de la División de Apoyo Operativa ubicada en el cuartel de Avenida República y que posteriormente se cambió de domicilio. Con estos antecedentes, señorías, el considerando 26º razona en relación a la participación que todos los antecedentes probatorios que incriminan a don Raúl Lillo Gutiérrez es necesario precisar, señala el sentenciador, que éste se desempeña por muy largo tiempo como agente de los servicios de seguridad del régimen militar. Forma parte de una brigada que estaba precisamente encargada de seguir, controlar y analizar las actividades de oposición que se efectuaban por el Partido Demócrata Cristiano y el resto de las coaliciones políticas. Señala al particular, citando la declaración de Enrique Gutiérrez Rubilar, subalterno de Lillo Gutiérrez, que a fojas 3.475, indica que le solicitaba el señor Lillo Gutiérrez la carpeta que él mantenía sobre el expresidente Frei Montalva, la que se guardaba en un Cardex, y también a fojas 866 señala respecto a los seguimientos de las actividades que se practicaban al expresidente y que éstas podían ser efectuadas por cualquiera de los funcionarios que componían la agrupación. Cita también el considerando la declaración de don Rudeslindo Urrutia a fojas 3460 y que indica que él se ubicaba afuera del edificio, refiriéndose a la oficina del exmandatario, y anotaba a las personas que llegaban a visitarlo. Cita también el considerando lo declarado a fojas 3278 por Luis González, quien manifiesta que la importancia de los seguimientos a don Eduardo Frei era por el rol que políticamente le incumbía a la fecha en la oposición al régimen de facto del general Pinochet y la influencia que precisamente detentaba también en relación a varios dirigentes de países europeos. El considerando relaciona este conjunto de declaraciones también a lo indicado por los funcionarios Duarte Gallego y Gutiérrez Rubilar, a fojas 1846 y 3475, en cuanto a que mientras estuvo internado en la clínica el expresidente, se realizaban periódicamente reuniones para mantener informado habitualmente al mando superior de la CNI acerca del estado de la evolución del expresidente y que en esas reuniones Raúl Lillo Gutiérrez manifestaba poseer un conocimiento más acabado, más profundo respecto a las circunstancias que eran de público conocimiento. Señalan el considerando que, atendido lo expuesto por los testigos, que existían agentes infiltrados que mantenían vinculación permanente con esta división y que incluso se les pagaba en dinero por la información que era proporcionada en relación a este partido político. Y el fallo finalmente señala que respecto a don Raúl Lillo, habría mantenido o desempeñado un papel de carácter preponderante en todo lo que tuvo que ver con el egreso del país del agente de la DINA Eugenio Berríos Sagredo y que esto consta en forma fehaciente en el expediente seguido por el secuestro y homicidio de este agente y que aparece en este procedimiento la figura de Lillo Gutiérrez, la figura de Eugenio Berríos como poseedor de información relativa al expresidente Eduardo Frei Montalva mientras estuvo en la Clínica Santa María y además que Eugenio Berríos habría desempeñado un papel preponderante en la elaboración de todos los productos químicos que se utilizaron para eliminar opositores al régimen de facto. En ese contexto señala que en la causa llevada por el homicidio de Eugenio Berríos se acreditó que esta gente concurría normalmente a las dependencias del Instituto Bacteriológico y que contaba, por lo tanto, con todas las facilidades necesarias para poder realizar las actividades criminales a que ha hecho referencia. Con estos antecedentes, señorías,
concluye el párrafo final de la participación del considerando antecitados que los antecedentes antes mencionados son suficientes para tener por demostrada la participación de Lillo Gutiérrez en calidad de coautor del delito de homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Voy a pasar, señor presidente, ahora entonces a los elementos de la participación vinculados a don Luis Becerra Arancibia. Las declaraciones que constan en el proceso a fojas 1479, 1499, 5022 indican que él se desempeñó como chofer, como un exfuncionario administrativo del Congreso, que desde el año 1962 se desempeña como empleado particular para don Eduardo Frei Montalva en su domicilio en calle Hindenburg, que cuando el exmandatario sale electo como presidente en el año 64, continúa trabajando en los quehaceres de su domicilio, esto hasta el año 1970, en que deja de trabajar en el hogar de la familia Frei. Indica que posteriormente don Eduardo se postula al Senado, se le ofrece ser su chofer en el Senado, lo que él acepta, se desempeña como su chofer para el señor Frei, hasta que llega a la presidencia del Senado en el año 1973. Indica que con posterioridad a esta fecha lo llaman a prestar servicios como chofer en la base naval de Quinta Normal, donde continúa prestando servicios en la misma hasta el año 1976. Indica que años después, dedicándose él en carácter de vendedor de alimentos a domicilio, concurre a repartir sus alimentos al domicilio de calle Hindenburg, se encuentra con don Eduardo Frei en la puerta de su casa, le comenta el expresidente que estaba esperando a sus hijos, que lo iban a trasladar a la clínica para operarse, y le cuenta que tenía un problema estomacal por problemas de reflujo, a lo que don Luis Becerra le pregunta si era realmente necesario que se operara, y le responde el expresidente que debido al trabajo que él tenía en la comisión, siempre tenía invitaciones de todo tipo a comer, y que el rechazarlas por este problema se veía como una falta de educación, y por lo tanto había tomado la determinación de intervenirse para remediarlo. Señala que, atendido lo que le habría expresado el expresidente, Luis Becerra toma la decisión de ir esos días a la casa de Hindenburg para poder ayudar en cualquier cosa que pudiera. Señala que llega de vuelta de la clínica como a los 2 días el expresidente y que posteriormente comienza a sentirse mal. Señala que su señora llama al médico que lo había operado. El doctor Larraín indica que éste le habría manifestado que tenía que levantarse, que lo estaba haciendo de mañoso, lo que habría provocado la molestia del exmandatario. Señala que posteriormente, agravándose su estado de salud, comienza a llegar mucha gente, se lo llevan nuevamente a la clínica para efecto de la reintervención y que el declarante, don Luis Becerra, en ese contexto se queda cuidando el domicilio de la familia Frei. Señala que el día que fallece el exmandatario, él va hasta la clínica para acompañar a la familia. Mientras está en la entrada de la clínica, escucha a una enfermera que le dice a otra: yo te dije que había entrado gente extraña a la pieza, pero no recuerda haberle comentado esta circunstancia a la familia. Posteriormente al fallecimiento del exmandatario, indica el declarante que él trabaja para el senador Andrés Saldívar y que es en ese contexto cuando lo contacta Pascual Morales, a quien él conocía tanto de su juventud, de su niñez, y que además era parte del Partido Demócrata Cristiano, y él, Pascual Morales, lo pone en contacto con agentes del ejército que querían que informara para ellos. Indica que inicialmente se niega a estas circunstancias, pero luego lo contacta un sujeto que se hace llamar Manuel, quien le pregunta si él lucharía por su hija. Indica que es en ese contexto que él entiende que se está refiriendo a su hija Angelina, que tenía 18 años a la fecha y que convivía con Sergio Dastre, que era además miembro del del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que a la fecha ambos estaban clandestinos. Señala que, dada esa circunstancia, no le queda más opción que cooperar, ya que esta persona que se autollamaba Manuel le ofrece proteger a su hija a cambio de que le entregara información de los miembros del Partido Demócrata Cristiano, y que en ese contexto es que él decide informar hasta el año 1989. Se le exhiben fotografías y reconoce a quien él individualiza como Manuel como Raúl Lillo Gutiérrez. Señorías, indica posteriormente, en declaraciones posteriores, complementando su declaración previa, en el sentido que cuando lo contacta Raúl Lillo Gutiérrez, además de amenazarlo con su hija, le señala que él sabía que el declarante Luis Becerra había estado detenido en el regimiento Tacna en el año 1976 y que había sido objeto de tortura. Adicionalmente agrega el declarante que tanto su hija como Sergio Dastre tuvieron que irse del país, esto por temer por su integridad física en la misma época en la que ocurrió el atentado contra el general Pinochet.
Señala que el día que fallece el exmandatario, no recuerda quién, pero lo llama a alguien de la familia para que se quedara en la casa para recibir las condolencias, ya que se pensaba que el general Pinochet precisamente iba a concurrir a dar el pésame, y él se queda con un libro precisamente para atender estas circunstancias. Recuerda, sin embargo, que no solamente fue su edecán a estampar el pésame. Con estos elementos, señorías, el fallo construye el razonamiento para la participación del encausado, señala que no obstante que éste niega la participación en los hechos que se le atribuyen, obran diversos elementos de juicio en su contra. Particularmente cita que después del 11 de septiembre de 1973, en circunstancias que se desempeñaba como chofer del presidente del Senado, recibe una comunicación de Carabineros en el sentido que tenía que presentarse a la base naval de Quinta Normal a entregar el auto oficial del Senado y que posteriormente él permanece al servicio de la Marina y que durante su desempeño por 3 años, como indica la declaración, en esta base naval le correspondió en algunas ocasiones salir a hacer patrullajes en hora del toque de queda. Como otro antecedente, señala que el acusado también desempeñó labores de conductor a otros miembros del Partido Demócrata Cristiano, cita a Rafael Moreno y a don Andrés Saldívar, y que además frecuentaba la casa del expresidente en calle Hindenburg y que en la época en la que había adquirido un furgón en el que comercializaba frutas y verduras que ofrecía en el domicilio de la familia Frei Montalva. Por lo tanto, siempre mantuvo un contacto directo con los miembros de esta familia. Razona también el considerando, señalando que el acusado reconoce su participación como informante de los organismos de represión que existían a la época. Indica en particular que habría sido contactado para este fin por el agente de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez y que habría sido remunerado por estos servicios prestados, y lo contextualiza indicando que lo habría hecho por una presión por haber mantenido su hija una relación sentimental con un integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Señala que esto era conocido por los servicios de seguridad de la época y que por lo tanto se le obligó a realizar acciones que iban en perjuicio de los miembros del Partido Demócrata Cristiano. Por último, indica el considerando que fluye del mérito del proceso que el día del fallecimiento de don Eduardo Frei Montalva, el acusado Luis Becerra permanece en la residencia del exmandatario, recibiendo el pésame de quienes concurrían al domicilio y se hace cargo del libro de condolencias. Con estos elementos razona que, dada la conexión del encartado con los servicios de inteligencia del régimen de la época, evidencian que por el acceso directo que tenía Luis Becerra con la familia del exmandatario, por la confianza que éste había depositado en él se encontraba en la situación de proporcionar las informaciones más completas acerca de la evolución del estado de salud de don Eduardo Frei Montalva, y que esto permitía evidentemente a los organismos de seguridad del régimen prever con una debida anticipación el desenlace que se iba a ocurrir en relación al fallecimiento del exmandatario. Concluye el capítulo de participación señalando el considerando, por las razones antedichas, resulta fehacientemente comprobada la participación que correspondió a dicho acusado en la calidad señalada en el auto acusatorio, vale decir como coautor del homicidio de don Eduardo Frei Montalva, puesto que, concertado para su ejecución, facilitó los medios para la perpetración del referido ilícito. Voy a pasar, señorías, ahora a los elementos de participación de don Pedro Valdivia Soto. Rolan sus declaraciones, señorías, a fojas 893, 1479, 1499, 1930, 5022, 6090, 12524 y en careos de fojas 6672, 6674, 6777, 6779 y 12228. Indica este encartado, señorías, que él se desempeñó como médico cirujano, que ingresa al año 1978 como médico de la DINA, se mantiene en este carácter cuando pasó a ser CNI y se desempeñó finalmente en la clínica London. En ese contexto indica que le correspondió ir en 2 o 3 oportunidades a un cuartel de la CNI que estaba ubicado en calle Borgoño, esto con la finalidad de examinar detenidos. Señala que era solo para constatar en qué condiciones se encontraban y señala que mientras estuvo en la clínica London nunca presenció ninguna situación crítica respecto a algún paciente con apremios de carácter físico.
indica que él se desempeña en esta clínica, en la clínica London, hasta el año 1990 y que paralelamente el año 1978 ingresa a la clínica Santa María, esto cuando el director, señor Duval, el director de la clínica, le ofrece formar parte del staff médico en carácter de residente. En relación al expresidente, señala que efectivamente se enteró que este había sido operado en la clínica por el doctor Augusto Larraín y manifiesta que recordaba una oportunidad en que, estando de turno, aproximadamente por el mediodía, se le acerca la enfermera María Victoria Larraechea, le manifiesta que don Eduardo Frei estaba complicado de salud y le pide ir a examinarlo a su habitación. Señala que él accede a lo que le pide, comparece a la habitación, indica no recordar precisamente los detalles de los síntomas que presentaba el exmandatario, pero que tenía fiebre, que él supuso que tenía una infección, y señala que no lo examinó propiamente tal, solamente constató su estado, y que es precisamente por eso que no deja registro en la ficha clínica de esta visita. Señala que era necesario ubicar al doctor Larraín, que era quien lo había operado, y se enteró que no lo habían podido ubicar, por lo que se habría asumido el doctor Patricio Silva Garín el tratamiento del paciente. Relata el encartado señor Valdivia Soto que en ese contexto sale de la habitación, cuando sale de la misma divisa al doctor Larraín, baja al primer piso de la clínica, se encuentra con el doctor Silva Garín y le indica que había llegado el doctor Augusto Larraín, frente a lo que don Patricio Silva le responde que a partir de ese momento era él el médico que se estaba haciendo cargo del tratamiento del paciente. Señala don Pedro Valdivia que esa es la única vez que vio al exmandatario y que desconoce cualquier otro detalle respecto a su fallecimiento. A Foja 1930, señorías, se ratifica esta declaración, pero precisa algunos otros elementos. Primero, que no recuerda haber atendido nunca al cabo Leighton en la clínica London. Segundo, que él sabía que el doctor Silva Garín trabajaba en el hospital militar, que el declarante nunca trabajó, que nunca fue médico militar ni de carabineros, pero que trabajaba como médico civil en Dipreca. Señala que de la familia Frey solamente conocía a doña María Victoria Larraechea, porque era además una enfermera de la clínica. Y en cuanto a su declaración previa, en cuanto a haber concurrido a un cuartel de la CNI, al cuartel Borgoño, reitera que esto fue con el objeto de revisar a algunos detenidos y únicamente con el fin de poder constatar el estado de salud de los mismos. Señala que no vio nada de raro, indica que no haber apreciado señales de maltrato en ellos y que por lo demás ninguno de los pacientes a los que revisó le habrían manifestado haber sufrido algún tipo de apremio. No obstante ello, indica que siempre había un funcionario que estaba al lado de los detenidos, por lo tanto mal podrían haberse quejado. Posteriormente señala que como médico residente le correspondió atender a los pacientes de urgencia, esto en la clínica London, y solucionar los problemas que se produjeran también con los restos de las familias. En ese contexto, señala que durante los turnos que se practicaban, en el año 1981, esto en la clínica Santa María, había solamente un médico residente por turno y que también estaba el director y el subdirector médico, a los cuales debía él informarles durante su turno. En cuanto a la época del fallecimiento del expresidente, señorías, señala que él se encontraba de vacaciones a la época del fallecimiento de don Eduardo Frei Montalva. Indica que esta celebración se verificó en el Fundo La Laguna, que está ubicado en las cercanías de Chillán, que él recibió muchas visitas, atendido su cumpleaños número 40. Indica que aproximadamente el 10 o el 13 de enero del año 1982 salió de la clínica y de Santiago en dirección a este fundo. Señala que el control o programación de los feriados que se otorgaban lo llevaba el director del departamento de personal de la clínica Santa María y que quien le otorgaba los feriados era directamente el director, señor Duval. Indica que se lo pedía de forma verbal y este veía las disponibilidades según las vacaciones que hubieran pedido los otros médicos residentes. En relación a lo declarado en el procedimiento por doña Domitila Bustos, él manifiesta en forma tajante que no la operó. Indica que en las fechas que ella estuvo hospitalizada en la clínica Santa María, él se encontraba de vacaciones. Dice que recuerda a la paciente, porque ella era de Cauquenes, que traía efectivamente un diagnóstico de cáncer de mama y que tenía indicación quirúrgica, y que él le manifestó que él no tendría problemas en operarla, pero que tenía que ser
en marzo, cuando él volviera de vacaciones. Señala que no sabe precisamente o no recuerda la fecha en la que conversó con ella, debe haber sido, indica, a principios del año 82, y que después de esa entrevista no volvió a verla ni tuvo noticias de su posterior mejoría. Cuando se le exhibe, señorías, la fotocopia que rola a Foja 7362, que es una copia del libro de altas de hospitalización de la Clínica Santa María, donde se aprecia el nombre de Domitila Bustos como cirujano o quien la intervino quirúrgicamente, indica doctor Valdivia, y con fecha de alta 22-1, señala el declarante que él no conoce ese libro, que él supone que lo llevaba la secretaría de la clínica, pero que los médicos residentes no tomaban contacto con este libro. Agrega que este documento no es una ficha clínica propiamente tal, que corresponde únicamente a un protocolo de descripción operatoria, que se confecciona con posterioridad a la operación por parte del cirujano y que indica todo el nombre del equipo operatorio, el cirujano, el anestesista, los ayudantes, más una descripción de la operación, y que finalmente esta tiene que ir suscrita por el cirujano a cargo. Señala que el documento que se le exhibe al particular es un protocolo incompleto, en que no aparecen los detalles de la operación, y hace presente que de haber él operado, necesariamente estarían todos los antecedentes que he indicado anteriormente, más su firma suscrita a mano de su puño y letra, ya que él nunca delegaba jamás esta responsabilidad en otra persona. Concluye, señorías, indicando que estos dos antecedentes, la declaración de Domitila Bustos más estos elementos del protocolo operatorio y el libro de alta, no prueban que él haya estado en la Clínica Santa María el 22 de enero, indica que no recibió la información por parte del doctor Ortiz ni comunicó a la prensa el fallecimiento del señor Frey, reitera que él se encontraba en el campo desde mucho antes de la fecha del fallecimiento y que consta esta circunstancia en la declaración de múltiples testigos que pueden dar cuenta de su presencia en el lugar, más una agenda del año 1982 en que él acostumbraba a realizar un resumen diario de todo lo que realizaba y que la dejó acompañada a su declaración. Con esos antecedentes, señorías, se construye por parte del fallo la participación del encartado, indicando que si bien éste ha confesado su participación en el hecho punible, lo que hace es atribuir circunstancias que en fondo puedan eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le imputa. Señala que, atendido que estas circunstancias que él menciona no se encuentran verificadas en el proceso, el tribunal no les da valor atendido a diversos elementos. El primer elemento es que el procesado, además de sus labores como residente en la Clínica Santa María, desarrolló o se desempeñó como médico en la DINA y en su continuadora a la CNI, y que en cumplimiento de estas de estas funciones habría concurrido a lugares clandestinos de detención, tales como la Clínica London y al cuartel Borgoño, y había procedido a revisar a los detenidos, haciendo presente en su propia declaración que los había revisado físicamente, constatado su estado de salud y que esto lo hacía en presencia de un funcionario del referido órgano represivo, y que al serle preguntaba por la presencia de este, señaló que esta persona estaba para proteger su integridad física por alguna posible agresión que pudiera sufrir por parte de un examinado. Estima el ministro instructor que esta declaración indicada ha pecado de ingenua, ya que resulta ser constitutiva de una evidencia que permite demostrar reiteradas faltas a la verdad a las que habría incurrido este acusado, como cuando indica que, no obstante que el expresidente se encontraba en la UTI de la clínica, donde había prohibición de ingreso de extraños al recinto, según lo que indican los demás testigos que comparecen en el procedimiento, él personalmente concurría a ese lugar con la finalidad de interiorizarse del estado de salud del paciente. Indica, señorías, también que de sus propios dichos se desprende que habría tenido un conocimiento personal el señor Valdivia Soto del agravamiento del expresidente, por cuanto el día 8 de diciembre del año 1981 se habría producido un shock séptico y que esto lo habría constatado personalmente al ingresar a la habitación que ocupaba el paciente antes señalado, y que esto lo habría hecho a petición de la enfermera señora Larrachea Bolívar, como a que cuando salió de la habitación pudo constatar la presencia en la clínica del doctor Augusto Larraín, y que habría informado esta circunstancia al doctor Silva Garín, y que éste le habría informado que era él quien se encontraba a cargo del paciente.
Razona también, señorías, el considerando en que es necesario abocarse también a dos elementos de juicio que demuestran la presencia del doctor Pedro Valdivia el día del fallecimiento del exmandatario. Indica que el primero de ellos es la declaración del doctor Hernán Ortiz Carvajal, a foja 4028, que manifiesta en forma segura respecto a que este procesado se habría encontrado en la clínica a la fecha en la cual indica, dada su calidad de médico de piso y que hacía las veces de director de la clínica, y que esto se refuerza con los dichos de la auxiliar paramédica Elia Navarro Rodríguez a fojas 10.419. Señorías, en este punto tengo que hacer presente sí que las declaraciones de esas fojas no corresponden al tema, sino que cuando hace la referencia al fallo, esta declaración se refiere más bien a la propia declaración de Hernán Ortiz a fojas 10.423. Concluye, señorías, indicando este capítulo de participación que respecto a la concurrencia de un grupo de médicos que provenían de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica para practicar los restos, el examen de embalsamamiento de los restos del expresidente. En cuanto a la presencia también de Patricio Silva, perdón, de Pedro Valdivia, cita también la declaración de Domitila Bustos a foja 7672, quien manifiesta haber sido intervenida por el doctor Valdivia, indica que fue dada de alta por él mismo en la misma fecha en que falleció el exmandatario y que tiene recuerdo de ello por la gran cantidad de gente y periodistas que estaban en la tarde en el hall de la Clínica Santa María. Señala, señorías, por lo demás, que las razones exculpatorias que ha esgrimido el encartado se van a desestimar en virtud de argumentos que va a explicitar y se hará cargo cuando se aboque al capítulo de las defensas invocadas. Con esas consideraciones y como párrafo final, indica que por las razones indicadas está comprobada la participación del acusado Pedro Valdivia Soto como cómplice en el delito de homicidio por el que se le formularon cargos en la acusación. Rosenberg. Sí, señor. Sí. Rosenberg es re poquito, 2 hojas. ¿A qué hora es? La 1:35. ¿Están ahí esperando, no? ¿Están esperando Marinelo y la Javiera, no? Ah, ya. No, no. No, no, ninguno. Ya. Yo prefiero seguir. Sí, sí, yo voy. Ya. Continuamos, señor presidente, entonces con el capítulo de participación en relación a don Gelmar Rosenberg Gómez. Consta sus declaraciones a foja 202, 275, 579, 2713, 6729, 8839 y 16301, más careos a foja 8844, 13535, 16316. Indica, señorías, el acusado que él es médico cirujano, patólogo. Indica que desde el año 1982 trabaja como patólogo en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica y que su jefe era el doctor Roberto Barahona Silva. Indica que el día del fallecimiento del expresidente, el 22 de enero de 1982, recibe una instrucción de su jefe y además profesor titular del Departamento de Anatomía Patológica, el doctor Roberto Barahona Silva, quien ahora está fallecido, y que le pide que realice un embalsamamiento del cadáver del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien habría fallecido en la Clínica Santa María. Señala el declarante que la intención del doctor Barahona era efectuar un estudio de carácter morfológico de los órganos, ya que le inquietaban posibles secuelas de una reactivación de una tuberculosis que el exmandatario habría tenido en su juventud. En ese contexto señala que cerca de las 17 horas del día indicado
sale en ambulancia desde la clínica en dirección a la clínica Santa María. Lo acompaña el doctor Sergio González Bombardiere y le parece también el auxiliar Humberto Gallardo. Señala que en la clínica se dan cuenta que en el lugar de embalsamamiento no había nada, suben hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cuerpo del exmandatario, encuentran una gran cantidad de gente en la antesala de la pieza y recuerda entre ellos a doña María Ruiz Tagle y a don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Señala que se les acerca el doctor Juan Luis González, los introduce a la pieza del fallecido y indica el declarante que ignora quién se comunicó con el doctor Barahona para llevar a cabo finalmente este procedimiento. En cuanto al procedimiento propiamente tal, señorías, se indica que este parte aproximadamente a las 18 horas del día ya señalado, con su equipo de trabajo, aproximadamente en 1 hora y media, ya habían efectuado la inyección de formalina. Indica que el doctor Max Müller también pide en ese momento permiso para efectuar una máscara mortuoria y no recuerda que nadie aparte de él haya ingresado a la habitación. Señala que cuando se efectuó el examen externo del cuerpo encontraron una dehiscencia en la sutura de la pared abdominal anterior. Iba desde el apéndice sifoides hasta el pubis, señala. Señala que esta herida operatoria estaba cubierta de un tejido de color pardo amarillesco de carácter verdoso y que se encontraban bajo las asas intestinales y que tenían claros signos de una peritonitis de carácter crónico. En ese contexto señala que se retiran las vísceras abdominales, las vísceras del tórax, se toman muestras de ellas, se cierra posteriormente el abdomen y el tórax y completan el procedimiento alrededor de las 21 horas. Se retiran de la clínica Santa María en dirección al Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica, se toman fotografías de las vísceras extraídas, se toman muestras de riñón, de hígado, de pulmón, para efectos de efectuar microscopía electrónica y que tras concluir el examen microscópico de estas muestras se efectuó un análisis de las alteraciones morfológicas que encontró en los órganos. Con estos antecedentes indica el declarante que elabora un protocolo escrito y que le informa los resultados del mismo al doctor Barahona. Señala que el doctor Barahona, tomando conocimiento de los mismos, le dice que le explique sus hallazgos a los médicos tratantes. Señala que es en ese contexto que se pauta una reunión que duró aproximadamente 2 horas y que a esta reunión comparecen los doctores Patricio Silva, Garín, Patricio Rojas, más un tercer médico de quien no recuerda la individualización. Señala que él en esta reunión les indica los hallazgos anatomopatológicos que encontró en los órganos del expresidente. En cuanto a este protocolo, señorías, señala el declarante que este permaneció más de 10 años en su poder. Señala que nunca se le solicitó información respecto al mismo por parte de los familiares y que posteriormente, para evitar que se extraviara, se decide dactilografiarlo y se le ingresa al tomo que correspondía a autopsias con el número 9-82. No obstante ello, señala, señorías, que no era propiamente una autopsia como tal. Indica que actualmente no se dispone de las placas histológicas ni las inclusiones en parafina, ya que por norma del servicio se eliminaron tras 10 años de efectuado el examen, y que solamente quedan las pequeñas inclusiones para microscopía electrónica más las diapositivas. Posteriormente, señorías, en declaraciones posteriores señala que, aparte de ratificar sus dichos previos, que correspondía a la secretaria del departamento, doña Carmen Barahona, a transcribir estos protocolos, y precisamente fue ella quien habría efectuado la transcripción del protocolo de autopsia 9-82, aproximadamente 10 años tras la elaboración del mismo. Reitera, señorías, que si bien se denomina autopsia, este no es una autopsia propiamente tal, es solo un examen morfológico de las vísceras, ignora por qué le pusieron autopsia, señala que solamente piensa que debe haber sido para un orden adecuado y que además le correspondía para un tema de numeración y foliación de los antecedentes propios del departamento. Indica, señorías, que en cuanto volviendo en declaraciones posteriores al momento de la operación de embalsamamiento, que él no solicita la ficha clínica de don Eduardo Frei y que la orden para efectuarla por parte del doctor Barahona fue de carácter verbal. Señala que fue el mismo doctor Barahona quien le instruye que él guardara, el declarante, personalmente el protocolo, esto por cuanto se trataba de un expresidente de la República y, no obstante ello, lo instruye el doctor Barahona que si se lo solicita a alguno de los médicos tratantes o algún miembro de la familia, él se lo entregará.
En cuanto a la conservación de los órganos, señorías, señala que él guardó parte de los órganos con formalina en el refrigerador del Departamento de Anatomopatología. Indica que años después un auxiliar le preguntó que qué hacía con los órganos y que como ya no resultaban útiles, él presume que se enviaron al crematorio. Señala que las diapositivas de microscopía, las fotografías de microscopía electrónica y las inclusiones en resina, todas fueron entregadas a los detectives que llevan el caso. Posteriormente, señorías, en cuanto a la consulta de por qué efectuó este procedimiento frente a un solo requerimiento verbal por parte del doctor Barahona, él responde que él tenía alta cercanía y confianza porque él había sido su mentor y por lo tanto únicamente le bastaba una orden verbal para realizar el embalsamamiento. Señala posteriormente que normalmente un procedimiento de esta naturaleza dura alrededor de 24 horas, pero que en el caso puntual del expresidente, el doctor Juan Luis González le habría pedido que lo hiciera lo más rápido posible, porque se iba posteriormente a exhibir el cuerpo en la catedral, y que dado ese contexto se efectuó en aproximadamente un lapso de 5 horas, sin extraer todos los órganos, sino solo los que estaban en el tórax y el abdomen. Señala, señorías, que cuando se le exhiben los protocolos, el protocolo de autopsia 9-82 y el cuaderno de autopsia de la Universidad Católica correspondiente a los años 81-82, que efectivamente reconoce esos cuadernos como aquellos que ha hecho referencia en sus declaraciones previas, indica que las inscripciones que figuran en la misma efectivamente proceden de su puño y letra, lee el punto que corresponde al cuaderno de autopsias en cuanto indica que el paciente Eduardo Frei Montalva, de 71 años, en cuanto a la procedencia de los órganos, dice medicina. En diagnóstico presunto, peritonitis de ciencia fístulas, y señala como patólogos participantes HR y SG, que corresponden a las iniciales precisamente de Helmar Rosenberg y Sergio González. Señorías, posteriormente fue cariado el encartado a Fojas 8844 con Patricio Silva Garín, hasta cuanto a la discrepancia de si este último participó o no en la reunión en la cual se habría informado del resultado del examen de las vísceras. Y cada uno de ellos se mantuvo en sus posturas iniciales sin poder lograr un punto de acuerdo en ese punto. El razonamiento en cuanto a la participación que establece el fallo indica que si bien el procesado reconoció su participación en el hecho punible, le atribuye circunstancias que pudieran aminorar o eximir su responsabilidad, pero que estas no estima están comprendidas en el proceso y por lo tanto el tribunal no les va a dar valor. Indica que en primer término el procesado concurre a la Clínica Santa María, indica a petición del doctor Barahona, quien se lo habría solicitado, para averiguar si la tuberculosis que había padecido en su juventud del expresidente había agravado su estado de salud e influido en su fallecimiento. Pero señala el sentenciador que a la fecha en la cual se inicia la investigación, el doctor Barahona ya había fallecido y que no existe ningún antecedente que permita probar la existencia de la orden o la finalidad de la misma. Esto especialmente razonando que el doctor Barahona, a la fecha en la cual se entrega esta orden, ya no se desempeñaba en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica y que conforme la declaración del doctor González Bombardiere, quien colaboró en este procedimiento, el jefe de servicio a la época era precisamente el doctor Helmar Rosenberg y que el doctor Barahona solo se limitaba a la realización de actividades de carácter docente. Razona también el fallo, señorías, también en cuanto a la declaración del doctor González Bombardiere, que los procedimientos de embalsamamiento se efectuaban normalmente en dependencias del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica, no en otros centros asistenciales, y que tampoco se habría contado con la autorización de la familia del paciente, quienes, indica el sentenciador, siempre pensaron que el cuerpo del expresidente únicamente había sido sometido a un procedimiento de carácter conservatorio para efectuar los homenajes que iban a tener posteriormente lugar en la Catedral de Santiago. Señala razonando, considerando que estos elementos se ven reforzados por lo demás por la declaración de Víctor Chávez a Foja 1721, quien indica que no recuerda que el doctor Rosenberg haya firmado algún documento antes de realizar el procedimiento de embalsamamiento o que haya pedido la ficha médica del paciente durante el trabajo o al retirarse del mismo.
Señala que esto siempre, el declarante Chávez señala que eso siempre era necesario. Misma circunstancia que contar con la autorización de la familia, ignorando por lo demás por qué los órganos del paciente fueron desechados. Señala que además se ratifica esta circunstancia de los dichos del testigo Máximo Miller Vega, a Fojas 3353, quien indica que en una conversación en el año 93 con el acusado, este le habría comentado que tenía un cubo con las asas intestinales del exmandatario, y frente a la pregunta de Max Müller de por qué tenía estos elementos después de tanto tiempo, el doctor Rosenberg le habría respondido, por si acaso, por la responsabilidad que pudiéramos tener. ¿Quién es Víctor Chávez? Víctor Chávez, señoría, es el funcionario que los acompañó al doctor Rosenberg y al doctor González a efectuar el procedimiento del ayudante. Señorías, continúa el punto indicando que aparece demostrado del mérito de autos que no se invitó por los médicos a algún miembro de la familia a la reunión que se efectuó en dependencias del Departamento de Anatomopatología de la Universidad Católica y a la cual habrían concurrido los doctores Rojas, Silva y un tercero cuyo nombre no recordaría. Por último, indica que los resultados de los exámenes practicados al exmandatario fueron guardados por mucho tiempo en el despacho del doctor Rosenberg y en dependencias del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica sin que se le hubiera comunicado a la familia durante este periodo de tiempo hasta que por instancia de un tercero, cuya identidad sería desconocida, la familia del fallecido habría tomado conocimiento de la existencia de los mismos. Concluye el considerando en cuestión razonando que, atendida a las circunstancias que estima que ocurrieron en forma verosímil y a los datos que arroja el proceso para apreciar estos antecedentes, el carácter y la veracidad del procesado y la exactitud de la exposición que efectuó le permiten al tribunal descartar las razones de disculpa que éste habría esgrimido y tener por suficientemente demostrada la participación del mismo en el hecho punible en carácter de encubrido. Por último, señorías, Sergio González Bombardiere declaró a Foja 200, 279, 6.734, 16.303 y participó en un careo a Fojas 13.535. Él señala que era es médico, trabajaba a la época en el Departamento de Anatomopatología de la Universidad Católica, señala que se desempeñó en esa calidad desde el año 1981, indica que actualmente desde el año 2000 tiene la jefatura del departamento. En cuanto a la fecha del fallecimiento del expresidente, indica que el 22 de enero del año 82 el profesor titular del departamento era don Roberto Barahona y que éste le solicita a don Helmar Rosenberg cooperación para efectuar un embalsamamiento del cadáver del exmandatario, quien había fallecido ese mismo día en la clínica Santa María. Señala el declarante que él desconoce quién le pidió al doctor Barahona efectuar este procedimiento embalsamatorio, pero que cerca de las 17 horas, atendido la orden indicada, se traslada el equipo a la clínica Santa María en una ambulancia, llegan a la misma, había gran cantidad de personas, familiares, amigos, prensa, señala que el embalsamamiento se lleva a efecto en la misma habitación donde estaba el cuerpo del señor Frey, comienzan alrededor de las 18 horas, terminan cerca de las 20-30 horas. Indica que regresan posteriormente a la Universidad Católica en el mismo vehículo, en la misma ambulancia, y que en esa oportunidad el doctor Rosenberg se hace cargo del análisis de las vísceras que habían extraído y que habían procurado durante el procedimiento de embalsamamiento, y que posteriormente este mismo informa al doctor Barahona los resultados de los exámenes de los órganos. Señala que estas vísceras se depositan en varios contenedores y que fueron propiamente examinados por el doctor Rosenberg. Señala, señorías, que solamente en octubre del año 2012, es decir, después de que el doctor González era jefe del Departamento de Anatomía Patológica, es que reciben una solicitud formal por parte de la familia Frey para que les entregaran este protocolo de informe que se habría elaborado. Señala, señorías, a Foja 279, ratificando sus declaraciones previas, que él no participa en esta reunión informativa que se lleva a cabo en abril del año 82. Indica que a la fecha en la que se realiza este procedimiento, es decir, en el mismo día del fallecimiento, el 22 de diciembre del año 82, el doctor Helmar Rosenberg es quien se desempeñaba en la jefatura práctica del Departamento de Anatomía Patológica. Indica que el declarante únicamente tenía condición de médico del mismo departamento y
efectúa una disquisición, una distinción en cuanto a cómo se organizaba el servicio en cuanto a su jerarquía. En ese orden de ideas señala que la parte académica estaba a cargo del doctor Barahona, quien era el catedrático, el jefe de la cátedra de anatomía patológica, pero que paralelamente el doctor Rosenberg era el jefe de servicio, es decir, quien estaba a cargo de la parte asistencial del departamento. En cuanto al procedimiento propiamente tal, señorías, indica que este se realizó en la habitación en la que se encontraba el cuerpo del exmandatario. Estaban presentes los 2 médicos, más un auxiliar que portaba los elementos para el procedimiento. Le inyectaron formalina a través de las arterias periféricas, posteriormente esperaron alrededor de 1 hora y media y proceden posteriormente a efectuar la evisceración. Llenan posteriormente el cadáver con géneros y compresas impregnadas de formalina y extraen los órganos internos, los trasladan posteriormente al departamento de anatomía patológica y les extraen a cada uno de los órganos fragmentos de los tejidos para efectuar un análisis de carácter microscópico. Señala que en estos casos lo que se buscaba era determinar la existencia de efectos de la enfermedad en los tejidos y en las células. Señala que no necesariamente ese procedimiento tenía por fin determinar la causa de muerte, que no era la finalidad del mismo. Señala que posteriormente de estos mismos fragmentos de órganos se extrajeron pequeños cortes de los mismos que se denominan inclusiones, se pusieron estas o se insertaron en parafina sólida para que fueran conservados y que posteriormente estos fueron eliminados por el tiempo transcurrido y solamente guardaron las pequeñas placas para microscopía electrónica que se guardaban en una resina sintética que se denominaba EPON. En cuanto al informe posterior que se realiza de las vísceras, señorías, que se le denomina autopsia número 982, señala que no es una autopsia propiamente tal. En realidad es un estudio de carácter anatomopatológico de los órganos y que de los mismos solo se puede desprender la existencia de una gran infección que afectó prácticamente a la totalidad de los órganos internos del expresidente. Señala que él desconoce, el declarante, el motivo por el cual se genera esta infección. También desconoce los gérmenes o bacterias específicos que lo ocasionaron. Señala que el estudio en cuestión no permitía determinar estas circunstancias, precisamente porque, primero, en un primer punto, no era el fin del estudio, y en segundo punto, porque se le había practicado al cadáver un procedimiento mediante formalina, y que este procedimiento necesario para embalsamarlo impedía efectuar cultivos de carácter biológico o microbiológico de bacterias u otros organismos. Señala que de la propia observación que él efectuó al momento de realizar el procedimiento de embalsamamiento, más el análisis del informe del doctor Rosenberg, le permitieron percatarse que el cuerpo tenía una gran herida en el abdomen. Él indica que piensa que esta fue provocada precisamente por la infección que se había producido en el interior del paciente. Especula, indicando que él piensa que esta misma infección fue la que afectó los bordes de la incisión quirúrgica y que eso fue lo que provocó finalmente la abertura de la sutura. Señala que dentro de la misma él pudo apreciar la existencia de tejidos que se encontraban necrosados y asimismo láminas de carácter fibrinoso. En cuanto a la ficha médica y el motivo por el cual no la solicitan, indica que normalmente es efectivo que ellos cuentan con este material cuando se trata de pacientes derivados del hospital clínico, pero que de todas formas, incluso sin contar con ella, se puede efectuar el embalsamamiento, porque finalmente es una labor de carácter sistemático que se viene replicando, es un modelo que ya está establecido. Señala que no obstante ello, habría sido de gran valor contar con la ficha para poder verificar cuáles fueron los tratamientos que se le practicaron al paciente y cuál fue el cuadro quirúrgico previo inmediato al fallecimiento. En cuanto al deceso del doctor Barahona, señala que él falleció en agosto del año 82, señala que no sabe si algún miembro de la familia Frey conversó con él y le pidió el embalsamamiento y el examen de los órganos. Señala posteriormente a Foja 6734 que el procedimiento del expresidente es el único procedimiento en que él ha tenido que salir fuera del Departamento de Anatomía Patológica para practicarlo. Indica que lo normal es que se practiquen dentro del mismo departamento. Señala que no es efectivo que se haya utilizado una escalera en la realización de este procedimiento. Señala que siempre se efectuó en la cama del paciente y en la misma habitación en la que se encontraba. Finalmente,
en cuanto a la forma en la cual se le entrega la instrucción de acompañar al doctor Rosenberg, señala que el doctor Barahona estaba en el pasillo del Departamento de Anatomopatología, en el subsuelo, junto al doctor Rosenberg, y le pide verbalmente si puede acompañarlo a efectuar este procedimiento. Le señala que se trataba del expresidente Frei Montalva, que había fallecido en la Clínica Santa María, y que cuando el doctor Barahona le pidió esto, solo estaban las 3 personas indicadas anteriormente. Con estos antecedentes, señorías, el fallo construye la participación del acusado, señalando que las alegaciones exculpatorias que ha manifestado van a ser desestimadas, ya que la orden verbal que habría expedido el doctor Barahona a su jefe directo, al jefe directo del declarante, es decir, al doctor Helmar Rosenberg, no revestiría validez alguna, ya que el doctor Barahona, a la fecha en la cual se efectúa esta solicitud, no se desempeñaba como director del Departamento de Anatomopatología, ya que se había acogido en ese entonces a jubilación. Adicionalmente, razona el fallo que el motivo o la razón que habría proporcionado el doctor Barahona para practicar los exámenes a los órganos, es decir, pesquisar la posible incidencia de una tuberculosis que habría tenido en su juventud el expresidente, la descarta el sentenciador al mérito de las declaraciones practicadas por Pedro González Flores y Rosario Lepe Lepe, a Foja 7217 y 7242, ambos parte del servicio del Instituto de Salud Pública, en la cual aparecen que ellos recuerdan que se recibió en este instituto durante diciembre del 81 y enero del 82 una muestra física de tejidos del expresidente, precisamente para descartar la posible existencia de una tuberculosis, y que realizados los exámenes de rigor, estos resultaron negativos, lo que fue comunicado al equipo médico del exmandatario. Señala que tampoco resulta razonable la versión del encartado en cuanto a el procedimiento al que se utilizó en el cuerpo del exmandatario. Esto por cuanto si la finalidad del procedimiento era solamente conservar el cadáver durante los días que iba a ser exhibido en la catedral, señala que no era necesario practicar un embalsamamiento. Bastaba al efecto una inyección de carácter conservatorio, y que esto era la práctica habitual en esos casos, y que esto se comprueba precisamente por los procedimientos que se utilizaron cuando falleció el cardenal Raúl Silva Enríquez, que fueron efectuados precisamente en el mismo Departamento de Anatomopatología de la Universidad Católica. Continúa el considerando, señala que por lo demás resulta inusual, tal y como se indica en el auto acusatorio, que el procedimiento se haya verificado en un centro asistencial que no tenía las condiciones mínimas para poder efectuar el procedimiento. Señala que se realizó por lo demás en la propia habitación donde se encontraba el paciente, el cuerpo del paciente, que ni siquiera se contó con la ficha clínica de este, a pesar de que el propio Departamento de Anatomopatología de la Universidad Católica existía una sala de autopsias habilitada precisa y permanentemente para efectuar este tipo de procedimientos. Y señala el sentenciador que no correspondía a una costumbre habitual que el equipo médico y auxiliares del departamento concurriera a otro establecimiento asistencial para efectuar un procedimiento de esta especialidad, conforme a las declaraciones de los múltiples miembros del mismo departamento que declararon en el proceso. Señala, señorías, que el auto acusatorio también indica que el procedimiento de embalsamamiento contempla necesariamente la extracción de órganos, y que, como se señala, la posibilidad o más bien la necesidad de contar con una autopsia clínica que efectuara o que determinara una causa de muerte aparece precisamente en contradicción con la existencia de un certificado de defunción previo, como el que emitió el doctor Goit, donde ya se indicaba en forma categóricamente cuál era la causa del deceso. En cuanto a la realización del procedimiento de extracción de órganos, señala que, por lo demás, la perito Carmen Cerda señaló que a la fecha en que ocurrió el hecho, el fallecimiento del señor Frei, había consenso entre la comunidad científica que las sustancias que se empleaban para efectuar la conservación de los cadáveres no tenía que efectuarse frente a una sospecha de intoxicación, ya que alteraban los exámenes toxicológicos posteriores. Razona también la sentencia en el sentido
de que los otros miembros médicos del Departamento de Anatomopatología, entre ellos el doctor Benedicto Choaki, el doctor Martín Etchart, declaran a fojas 590 y 584 que en todos los casos de realización de este tipo de procedimientos se necesitaba necesariamente tanto de la solicitud del médico tratante, el consentimiento escrito de la familia y el historial o ficha clínica del paciente. En ese contexto es que el considerando estima de que este procedimiento médico tuvo un carácter irregular y señala que esto se refrenda del hecho que el resultado posterior del análisis o la autopsia que se verificó tenía que ser incorporado en un libro y que esto tampoco ocurrió en forma oportuna, ya que solamente fue mecanografiado 10 o 12 años después del practicado del procedimiento. Señala que esta fue efectuada por la secretaria del departamento, la señora Carmen Barahona, quien declaró al particular a fojas 1463 y 2711, y quien ha manifestado en sus declaraciones que siempre le solicitaba la grabación al doctor Rosenberg, quien demoraba su entrega, y esto obligó a que se mantuviera una hoja en blanco en el libro de autopsias correspondiente al año en cuestión, hasta que posteriormente, dactilografiado, se pudo insertar el mismo en el informe en cuestión. Finalmente, señorías, indica el considerando que los médicos señalados no informaron a la familia de los resultados del examen anatomopatológico que indican que practicaron, que este estuvo guardado largo tiempo en el cajón del escritorio del departamento sin que se informara en su oportunidad al director del Departamento de Anatomía Patológica, que a la época era Benedicto Choaki, respecto a la existencia del mismo. Señala que cuando a este se le exhibe a fojas 590 este protocolo muestra sorpresa, ya que indica que ignoraba la existencia del mismo y que no estaba enterado de que se le hubiera practicado efectivamente una autopsia al expresidente. Con estos antecedentes, señorías, indica que, dados los elementos indicados presentemente, el tribunal puede tener por suficientemente comprobada la participación de don Sergio González Bombardiere como encubridor del homicidio de don Eduardo Frei Montalva. Gracias, Camilo. Abogados, vamos a suspender la audiencia. Continuamos mañana. Sí, les informamos que mañana está convocado el Tribunal Pleno a una audiencia de desafuero a las 8:30 de la mañana. Sí, eventualmente puede que la vista de esa causa se suspenda, aunque los dos abogados que anunciaron, o sea, que intervendrían, ya anunciaron sus alegatos. Así que eso dependerá, no tenemos conocimiento de cuánto tiempo se van a extender esos alegatos y por lo tanto la sala va a funcionar en tanto termine la audiencia del Pleno, tendrá que conocer las causas agregadas y extraordinarias penales si las hubiere y continuaríamos con los alegatos mañana después de todo eso. ¿No? Muchas gracias. Terminada la audiencia por el día de hoy. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.